Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por lo que haces en nuestros corazones, Dios. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú derrames de tu espíritu en nuestras vidas. Abre nuestros oídos para escucharte a ti, Dios. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahorita en estos tiempos, yo quiero hablar. En estos tiempos, ahorita toda la gente está saliendo de vacaciones. Unos entran, otros salen, y porque es normal, ¿no? Es el día a día, ¿sí? Y son tiempos donde han existido desde antes, ¿sí? Donde aún los niños se cortan, los hijos cortan sus escuelas y ya son vacaciones. Y a lo mejor tú dices, hijos, yo no he salido, hijos, esto, el otro. ¿Saben una cosa? Es importante el que nosotros tomemos tiempos para descansar. ¿Sí? Yo quiero hablar en esta mañana con ustedes acerca del reposo. ¿Sí? Muchas veces no se habla acerca de este tema, pero es importantísimo. Yo lo he visto durante mucho tiempo, desde que yo inicié. Yo empecé a laborar en la congregación a los 17 años de edad y empecé ahí con mi suegro, Salud. Y recuerdo que entraba a las juntas, yo escuchaba y yo prestaba atención. Y durante mucho tiempo al liderazgo en el ministerio y a la gente, yo veía cómo mi suegro les enfocaba acerca del reposo, ¿sí? Y algunos hasta los regañaba por no tomar el día de reposo, ¿sí? ¿En qué sentido? En el buen sentido. Porque muchas veces pensamos, ay, bueno, pues después descanso. ¿Cuántos han pensado eso? Y después, y después, y después. Y la realidad es que no tomas un día para disfrutar de lo que Dios te ha dado a ti. Yo les hago una pregunta para poder iniciar, porque esto es clave. ¿En quién confías tú? Piénsalo. A lo mejor tú dices en Dios, ok. Entonces, ¿por qué te afanas y no tomas un día de descanso? Sí. Es que, pues no ves la situación. Entonces no confiamos en Dios. Sí. Muchos creen, y les voy a decir y aquí es donde se queda la gente. Muchos conocen a Dios como su Señor y como su Salvador. ¿Correcto? Pero no se queda ahí. Dios es tu Padre y Él es en donde debemos de poner nuestra confianza, y de Él viene nuestro sustento. Sí. Muchos dicen Señor, Señor, y ni siquiera creen en lo que dice la palabra de Dios. Y luego dicen, pero ¿por qué? Es que ya no puedo, ya me dio un infarto, ya me dio esto, ya me dio el otro. ¿Y de qué va? ¿Para qué entonces sirvió todo eso? Sí. La Biblia enseña que el que no trabaja, que no coma. ¿Estamos de acuerdo? Pero también la Biblia te da el balance. Te dice, guarda el día de reposo. Y les quiero decir esto más a los hombres, presten atención. Porque somos los que más ponemos pretexto en eso. ¿No sabes a mí cuánto me costó en mi vida apartar mi día de reposo? Sí. Yo tenía un día establecido por la congregación. Sí. ¿Por qué? En ese tiempo, mis días fuertes empezaban. Martes era fuerte para mí, miércoles era fuerte, jueves yo descansaba, viernes ya era lo fuerte, viernes, sábado y domingo era para mí lo fuerte. Sí. Y el lunes
Yo me acuerdo que mi suegro, yo trabajaba, pero bueno, no te creas. Primero en el inicio yo descansaba los lunes, ¿verdad? Y después lo cambié. Y llegó un momento donde mi suegro me decía, los lunes descansa cuando empezamos, y me decía, los jueves llega más tarde a la oficina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo tiempos aún en el mover, donde estábamos en la alabanza y acabábamos bien tarde. ¿Sí? Que era martes, y luego fue miércoles, yo tenía ensayos hasta en la noche. Jueves yo descansaba, viernes yo empezaba con reunión de adolescentes, reunión de jóvenes mayores, y acababa como a las 12 de la noche. Sábados yo empezaba la reunión de los jóvenes y teníamos hasta tarde. Y domingos empezábamos temprano y yo terminaba ya en la tarde noche. ¿Sí? Y muchas veces tú dices, a lo mejor dices, es que, ¿cómo esto? Y yo podía poner ese pretexto, Yo no soy del tipo de persona que me gusta quedarme en la cama. ¿Sí? Yo no soy de esas personas donde puedo quedarme ahí, desayunar y volverme a acostar. Yo no puedo. ¿Tiene algo de malo? No, pero yo no puedo. Y me ponía a hacer cosas y me paraba temprano y empezaba a hacer cosas. Pero la realidad era que si yo me paraba, yo me empezaba a mover y empezaba a hacer las cosas, despertaba a mi esposa. Sí. Y ella ya no descansaba, porque ella tenía el sueño ligerísimo. Sí. Entonces me tuve que ir a una media, donde yo me acuerdo que yo agarraba y yo decía, ya estaba con el ojo pelón y decía, no me muevo, un ratito más, hasta que le dije, ¿sabes qué? A tal hora ya me paro yo y te dejo ahí, ¿no? Sale. Y hoy todavía lo hacemos así, ¿no? Ella hay veces que yo me retiro y ella se queda acostada un ratito más. ¿Sí? ¿Por qué? Soy de pararme temprano. ¿Sí? Y dice mi esposa, sí. ¿Sí? Pero eso no implica de que no obedezca la Biblia. ¿Sí? Acompáñenme a Éxodo 20, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Cuántos de ustedes saben del cuarto mandamiento? ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo. ¿Sí? Pero ahí no frena, nada más se sabe en esa parte. Vamos a ver Éxodo 20, versículo 8 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿cuántos de ustedes son bien sabios y quieren buscarle la tangente a Dios? Fíjense aquí, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, sí. ¿Cuántos creen que están más ocupados que lo que podemos ver aquí en la creación? ¿Alguien creó el mar, los cielos, la tierra, los animales? ¿A poco crees que tu labor es más importante que la que nuestro Padre hizo? No. Y Él de todos modos tomó un día para reposar. Y a lo mejor tú dices, Johnny, pero son otros tiempos. Es que mira, ok. Yo te hago una pregunta, son otros tiempos. ¿Y tu familia cómo está? ¿Realmente tus hijos conocen a su padre?
porque son tiempos donde son para disfrutar. Sí. ¿Por qué? No nada más con dinero es cuidar a los niños, ¿eh? Y dices, ¿por qué? Nada más con darles estudio, escuela, los alimentes, bien vestir o lo que tú quieras, quiere decir que ya estás haciendo tu papel como padre, ¿eh? ¿Realmente te conocen? Sí. Acompáñenme a Mateo 12, versículo 9 al 10. Mateo 12, 9 al 10. Y dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le hace una pregunta. Sí. Le estaban queriendo tender una trampa. Sí. Ahora, ¿qué nos muestra aquí? Sí. Tomaba su día de reposo, ¿eh? Sí. Y te estoy dándole ejemplos porque la realidad es que muchas veces este es un mandamiento, ¿eh? Donde mucha gente no lo obedece. Sí. Es un mandamiento. Sí. Les voy a decir algo. Como seres humanos, ¿cuándo eres más susceptible para que el enemigo te pegue? Cuando estás cansado, ¿eh? Sí. Cuando estás agotado. Sí. Y a lo mejor tú dices, es que se va a acabar no puedo, es que, entonces Dios es más inteligente. Al contrario, tú eres más inteligente que Dios. Que no puedes preparar tu negocio, que no puedes preparar las cosas para poder llevar a cabo lo que dice Dios. ¿Y sabes por qué a veces la gente no disfruta lo que tiene? Porque no reposan, ¿eh? Y te voy a decir otra cosa, aún en el reposar piensas con más claridad, ¿eh? Te va a ayudar para los negocios, te va a ayudar para tu familia. ¿Cuándo es cuando disfrutas con tu esposa, eh? Es que no tengo tiempo. Y escúchenme algo, no se necesita dinero, ¿eh? A lo mejor a salir a caminar en la cuadra. A lo mejor vas y se compran un agua, o a lo mejor van al cine, o a lo mejor ciertas cosas donde tú puedes descansar. Sí. Les doy un ejemplo, a mi esposa y a mí nos fascinaba estar en el día y ver una película y traíamos palomitas, traíamos comida y estábamos ahí a gusto, porque era nuestro tiempo, ¿eh? Sí. Hay veces que en el día de descanso, vente, vamos por Derek o por Nevai o yo le acompaño a ella y nos vamos juntos, estamos platicando. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es mi día de reposo, ¿eh? Y era para disfrutar mi familia. Muchos años, mi esposa fue la que llevó a mis dos hijos que a entrenar, que esto, y se mataba ahí, ¿eh? ¿Cierto o no? Sí. Y tenía hombre y mujer, y llevaba uno a un lado, llevaba a otro, recogía a uno, llegaba a otro y llegaba ya de noche, ¿eh? Y yo todavía no llegaba. Sí. Por muchos años. Sí. Y los jueves, ¿sabes yo qué hacía? Le decía, descansa, quédate en casa. Y yo me iba a ver a mis hijos en sus deportes.
yo los iba a llevar y estar ahí. Dices, pero es mi día de descanso. Sí, pero también son mis hijos, ¿eh? Sí. Y pasábamos un tiempo padre. Sí. Porque hay veces que estábamos y vénganse y comprábamos unos taquitos de regreso, si hacíamos algo diferente o ya llegábamos, el hecho de que nada más los viera, ellos estaban contentos con eso. Y amados, eso se está perdiendo, ¿eh? ¿Y saben por qué hay tantos divorcios? Por esto, ¿eh? Porque no se dan el tiempo para descansar y disfrutar lo que Dios te ha dado. Sí. Se pusieron muy serios. ¿Se fijan que es un tema tan sencillo, pero cómo abarca cosas? Sí. Y no levanten su mano, no muevan la cara, no muevan los ojos, pónganse como estatuas. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Pero es que no pasamos tiempo, tú y yo, como matrimonio, que te han dicho. Les dije que se pusieran como estatuas. No aguantaron todos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque es normal, ¿eh? Sí. Es un mandamiento. Yo no lo escribí, ¿eh? Ni me vean feo a mí. Si tienes alguna réplica, voltea tus ojos hacia el cielo y Él te escucha. Nada más te voy a decir algo. No creo que le ganes, ¿eh? Está escrito desde el principio de la creación. No han cambiado los tiempos, ¿eh? Ahora, ¿por qué? La Biblia nos enseña a disfrutar de nuestra pareja. Sí. La Biblia nos enseña a que podamos tener tiempos, a que podamos descansar, relajarnos. Sí. Dice, las vacaciones son puros gastos. No, yo no le llamo así, ¿eh? Son inversión, porque inviertes en tu familia. Sí. Porque a final de cuentas todo el dinero que puedas acumular de nada te va a servir si nunca pasaste tiempo con tus hijos. Y esas memorias, esas experiencias, eso es parte de la vida, donde tú impactas en el corazón de tus hijos. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad, miren, es importantísimo. Mi esposo y yo acabamos de cumplir el mes de junio 25 años de casados. Y les quiero decir, no es fácil, ¿eh? Sí. En esos 25 años han pasado muchas cosas. Hemos cambiado. Pero ¿sabes una cosa? Dios es el que nos da la dirección de cómo llevarlo a cabo, ¿eh? Sí. Salimos mi esposa y yo a tomar unos días. Ella y yo solos. Se quedaron ya los hijos en casa solos. Sí. No se quedaron solos, ¿verdad? No, se quedó Ale con ellos. Sí, ahorita yo dije, no, sí. ¿Por qué? Él ya se puede mover, pero Nevai no. Y se quedó y nos fuimos mi esposa y yo, ¿eh? Sí. ¿Y saben una cosa? Pasamos un muy buen tiempo. Sí. ¿Por qué? Donde pudimos disfrutar ella y yo, donde salimos a andar en bicicleta, caminar. Y tú puedes decir, pero es que ¿qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y puedes ponerle el adjetivo que tú quieras. ¿Sí?
¿Sabes qué eso afianza? El matrimonio. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tesoros aquí en la tierra o tesoros en el cielo? Acompáñenme a Levítico, por favor, 24:8. Hoy los voy a llevar a más versículos de lo normal. Levítico 24:8. Y dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahvé, en el nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, como pacto perpetuo. ¿Sí? Hechos capítulo 13, verso 42. Y les voy a enseñar cómo aún Dios habla acerca del día de reposo, no tan solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hechos 13, 42. Y dice esto. Vamos a leer hasta el 45. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Sí? Aún aquí vemos a Pablo y a Bernabé que tomaban el día de reposo. Sí. Y les voy a decir algo que yo he escuchado en gente. Es que el único día que yo tengo para reposar es el domingo y no se congregan. ¿Sí? ¿Sabes que el pasar tiempo aquí es tiempo con tu familia y estás tomando también aún el día de reposo? Sí. Porque la realidad es, ¿sabes qué? Donde tú puedes descansar y donde tus hijos pueden ver. Y después de aquí puedes ir a tomar una paleta, puedes convivir con otros, puedes estar conviviendo, porque la realidad es que Él, sí, la realidad, ¿tú crees que para tus hijos es algo cansado venir a la congregación? No, sí. Y aquí vemos Pablo y Bernabé, quien dice, y despedida la congregación, y en el versículo anterior dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas. Y ahí entra, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadías que perseverasen en la gracia de Dios. Podemos ver, sí, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sigue vigente el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo. Sí. No es si queremos, sí. No es si se nos antoja. No es si tenemos chance. Y escúchenme que hoy en día algo que está destruyendo, papá y mamá trabajan y los hijos nunca tienen un tiempo para tener en familia. Porque hay veces que el día que ellos toman, uno lo toma y le deja a los hijos, el otro trabaja y el otro así, y así se la llevan,
¿Sí? ¿Qué quieres? Yo quiero terminar con esto. Por mucho tiempo, mi esposa y yo fuimos criticados porque mi esposa no trabajaba. Sí. Ahora, lo que voy a decir no quiere decir, mujeres, si tú trabajas, que esté mal, ¿eh? Pero eso fue una decisión nuestra. Sí. Mi esposo y yo, desde que antes de tener hijos, nosotros los dos laborábamos, trabajábamos. Sí. Los dos trabajábamos en el mismo lugar. Nos mudamos a Durango y trabajamos en el mismo lugar juntos. Sí. Y cuando regresamos a Guadalajara, ya llevábamos 3 años de casado, 4 años, 4 años de casados. Y estábamos empezando bueno, ya queríamos tener familia. Y cuando regresamos a Guadalajara, se le volvió a abrir puertas de trabajo. Aún en la congregación, platicamos ella y yo y le dijimos, ¿sabes qué? Pues no, mejor quédate en el hogar. Sí. Y ella decía, ¿sabes qué? Dios había tratado con ella porque ella no quería estar en casa. Sí. Ella prefería laborar, estar en el ministerio, estar en todo. Y Dios trató con ella. Llegamos a una decisión donde, ¿sabes qué? Ella empezó, Dios la tocó, Dios la transformó y dice, no, yo quiero estar en mi casa. Y fue un cambio increíble, ¿sí? Donde empezó a aprender a cocinar, empezó a quemar las cosas, ¿sí? Empezó y nos reímos, pero ahí fue donde empezó, ¿sí? Y todavía no teníamos hijos. Y toda la gente nos decía, ¿por qué no trabajan los dos? Y había ya la presión social, Y quiero decirte esto, económicamente me convenía en lo personal que ella laboraba, ¿Me escucharon? Porque 2 sueldos son mejor que uno, ¿cierto o no? Pero los dos nos volteamos y dijimos, estamos dispuestos y confiar en Dios que entre, ¿sí? Y vivir con lo que yo ingresaba. Y los dos estuvimos de acuerdo, Sí. Llegaron los hijos, sí. Ella siempre se quedó en casa. Empezó con mis hijos, empezó todo con los hijos. Y mucha gente nos decía, pero es que ¿por qué? Y muchas veces ella le decían, pero es que ¿por qué tú no esto? Y miren, llegaban ofertas de trabajo por todos lados, donde pudimos haber ganado una buena lana. ¿Sí? Se le abrían puertas de traductora en el francés y en el inglés y empezaba, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Por qué? Pues ella viene de madre americana, sabía el inglés, hablaba el español, la traducción al español empezaba, y con el francés decía, tú siendo trilingüe se te pueden abrir las puertas y todo, y te invito a trabajar acá. Y siempre decíamos no. Y hasta nos querían engañar, pero es que no necesitas estar fuera de tu casa, en tu casa. Habíamos tomado una decisión. 18 años después, la gente me pregunta hoy en día, oye, ¿por qué tus hijos quieren estar en tu casa?
¿Sabes cuál es la respuesta? Salud. Mi esposa supo hacer que la casa fuera cómoda para toda la familia, ¿eh? Donde quisimos todos estar en casa, ¿eh? Porque eso no me correspondía a mí, ¿eh? Cuando salía papá, ella hacía que casa fuera divertido. Yo había temporadas que yo me iba y a veces por 15 días y hay veces que ni siquiera una llamada o una llamada en los 15 días. No había la tecnología que hoy en día hay. Sí. Y cuando yo regresaba de casa, no estaban todos apachurrados o tristes o eso, sino estaban contentos. ¿Sabes qué fue? La bendición de Dios en el hogar. ¿Pudimos haber ganado más? Sí. Amados, no fue a lo que Dios me llamó, ¿eh? Pero 18 años después yo te puedo decir que valió la pena. No es cuánto tienes en tu cuenta, sino es cómo vives, ¿eh? Sí. Y termino. Un día en un socioeconómico, un estudio socioeconómico, le daban beca a mis hijos en la escuela. Llegó la que hace los estudios, se sentó en la mesa, empezó a sacar cuánto ganan, dan. Empezamos todo. No les miento, tenía su carpeta, no era creyente, era la que mandó a la escuela, y agarra la carpeta, la cierra y nos dice, ahora sí, díganme, ¿cómo le hacen? Nos volteamos y le dijimos, ¿cómo que cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Dice, nada de lo que veo me concuerda con lo que dice, Y me dijo, ¿tú qué haces? Yo ya le dije lo que hacía. Y empezamos y nos volteamos, mi esposa y yo nos sonreímos. Y le dijimos, eso que usted ve, señora, es Dios. Me dice, ¿cómo? Le dije, nosotros creemos en Dios, en un Dios que provee. ¿Sí? Me dice, no me concuerda lo que dice con lo que veo. Y le dije, no. Le dijimos, porque lo que usted ve es lo que hemos vivido y nosotros caminamos por fe. ¿Sí? Agarró, se quedó callada un instante y en eso se voltea y dice, si alguien me lo contara, no lo creería, Me dice, pero yo estoy viendo todo. Tus estados de cuenta, tus registros que te da donde laboras, lo que ganas, tus ingresos, no me concuerda, Y se volteó y dijo, si no lo veo, no lo creo, pero ¿sabes qué? Es por fe, es Dios. Dice, ahora no sé cómo le voy a meter aquí. Dice, pero yo me encargo de eso. Y nos dio la beca, ¿verdad? Es Dios, Sí. Les voy a decir algo. Aprendan a confiar en Dios, Sí. Aprendan a descansar, a reposar y a disfrutar de lo que Dios ha puesto en tus manos. Hombres,
Si tienes que cambiar y corregir cosas, cámbialas, ¿eh? Nunca es tarde. Les voy a decir esto. Preferible bajarle un poquito tu nivel de vida, pero que puedas disfrutar con tu familia. Si yo le preguntara a los hijos qué prefieren, dinero o papás, ¿qué creen que me dirían? Papás. ¿Sí? Se contestaron. Que tengan bonito día.